Él no es una leyenda, Él es real y Él está aquí. Y Él conoce los anhelos del corazón de cada uno de ustedes y Él conoce los pensamientos de cada uno de nosotros. Y Él quiere que cada uno de nosotros les demostremos el amor, lo busquemos de verdad, lo busquemos en la intimidad, lo busquemos a través de las Sagradas Escrituras. Que no, como dice la palabra de Dios, procura presentarte delante del Señor como obrero que sabe manejar bien la palabra y que no tienes de qué avergonzarte. El Señor quiere que nosotros aprendamos la palabra. No es nada más leer un versículo. Nosotros nos llenamos de gozo cuando leemos un versículo y leemos otro versículo y podemos recibir por escudriñar las Escrituras esa revelación que están escondidas. Son tesoros escondidos, como te ha pasado, Ogla, que tú has leído quizás muchas veces esa palabra, pero cuando Dios te da la palabra y te da la revelación de esa palabra, eso es un gozo que se siente porque es un regalo de Dios y es un tesoro que nosotros conseguimos. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que guardar, atesorar ese tesoro, esa llama que se empieza a crecer dentro de nosotros. Nosotros tenemos el deber de guardarla y hacer que cada día crezca más y crezca más. Amén. Entonces el Espíritu Santo nos da sus riquezas y ya vimos que las riquezas del Espíritu Santo son perdurables, perduran en el tiempo, no se fuman, como cuando, por ejemplo, estábamos en aquellas cosas ocultas, en la santería y todo eso, que el demonio te daba algo, pero después iba y te lo quitaba. El Señor no. El Señor lo que te da es para que perdure. Las riquezas que te da el Señor, materiales, físicas, espirituales, es para que perdure. Además de eso, el Señor nos da la riqueza de la gloria, la riqueza de su presencia, que era lo que yo le estaba diciendo ahora. Cuando nosotros entramos en la presencia de Dios, sentimos un gozo que uno no lo puede explicar. Yo le decía a Norbert en esta semana, yo le decía, siento como mariposas en el estómago, como ganas de brincar. Es un gozo que uno no lo puede explicar, pero eso solamente lo podemos conseguir es en la presencia del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que en su presencia hay plenitud de gozo, hay alegría. Y eso no tiene precio, no lo podemos conseguir en ninguna parte, eso no se vende en ningún lugar, eso solamente lo podemos conseguir es en la intimidad con el Señor. En la intimidad con Dios es que nosotros podemos conseguir ese gozo y esa presencia. Además de eso, el Espíritu Santo nos da esas riquezas que son inescrutables, no las podemos comprender. Por ejemplo, nosotros este año en Neurocer hemos visto cosas que han pasado que no las podemos quizás explicar bien, no las podemos comprender. En años anteriores teníamos pérdida. Siempre tuvimos pérdida y mantuvimos ese lugar por ayudar a personas que no tenían recursos para hacer terapias por la situación de nuestra familia, ¿verdad? Pero resulta que este año Jensen y Arelis comenzaron el ayuno de Daniel, que fue un ayuno de 21 días y las dos trabajan en Neurocer. Y resulta que este año empezamos nosotros a sembrar de Neurocer aquí en la iglesia. Creo que la primera vez que sembramos fue para los bautizos de música de la iglesia, el queso de los privados de libertad, el saco de harina de esta semana. O sea, el Señor nos ha dado la oportunidad, no nada más de beneficiarnos, porque nos beneficiamos nosotros. Este año, primera vez que cobro sueldo, ¿verdad, Arely? Imagínate, en medio de la crisis del país. En medio de la crisis del país, que todo está caro, que la gente se queja, que todo es en dólares y nosotros hemos estado recibiendo en dólares, comenzamos un nuevo proyecto, además de la siembra que hemos hecho, de mi sueldo que nunca había cobrado, comenzamos un nuevo proyecto como taller laboral, trajimos equipos de Estados Unidos. Entonces yo leía esto y yo decía, Señor, definitivamente tus riquezas son inescrutables, no tienen explicación. Porque yo tampoco veo tantos niños en Neurocer, ¿verdad? Digo, Señor. Bueno, yo no quiero ni sacar cuenta porque yo no quiero hacer como hizo David con el censo. No quiero sacar cuenta, yo quiero seguir confiando. Nunca hemos tenido eso como un negocio. Lo hemos tenido como una siembra en el reino de los cielos, en ayudar. Pero de verdad que estoy agradecida con el Señor. Y se los cuento no por vanagloria, no, se los cuento como testimonio. Como testimonio, porque cuando Venezuela tenía la forma, cuando Venezuela tenía solvencia económica, Neurocer estaba muy mal económicamente. Nos mantenía Multilot,
no generaba entradas, todo era gasto. Y ahorita, en estos momentos, en esta crisis de Venezuela, Neurocer no da riquezas tampoco. Pero qué tremendo, yo leía esto y yo decía, Dios mío, qué tremendo, o sea, para un nuevo proyecto, porque tenemos 2 proyectos, no es uno, son 2 proyectos. Y ya hemos comprado materiales para los 2 proyectos. Hemos sembrado en el reino de los cielos y la cuenta no está tan vacía tampoco, ¿cierto? Nos mantiene. Yo le doy gracias al Señor y se los cuento porque quiero glorificar a Dios por todo lo que está haciendo y lo que va a seguir haciendo. Lo que va a seguir haciendo, porque Dios es un Dios fiel. Cuando nosotros somos fiel con Él y cuando nosotros ofrendamos en el reino de los cielos, cuando nosotros diezmamos y ofrendamos en el reino de los cielos, sin mirar, sin sacar tanta cuenta, porque yo he necesitado también cosas para mí, pero yo hemos preferido sembrar en el reino de los cielos. Y Dios es fiel. Dios es totalmente fiel. Bueno, además de eso, el Señor nos hace ricos en fe y somos herederos del reino, herederos de la paz, herederos de la justicia y herederos del gozo. Mientras nosotros busquemos el reino de Dios y su justicia, mientras nosotros busquemos esa presencia en la intimidad con el Espíritu Santo, nosotros vamos a ser herederos de la justicia, del gozo y de la paz. Amén. Además de eso, cuando nosotros buscamos en la intimidad del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que los frutos del Espíritu Santo se manifiestan en cada uno de nosotros. ¿Cuáles son esos frutos? Esos frutos son el amor, el gozo, la paz, la paciencia. ¿Qué más, Débora? Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra de Dios. Eso está en Gálatas 5, 22, 25. Cuando nosotros buscamos al Señor en la intimidad, empezamos nosotros a manifestar todo esto que leímos, todos esos frutos del Espíritu Santo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos primero que menguar nosotros y permitir que el Señor Jesús crezca en nosotros. ¿Qué tiene que menguar? Tiene que menguar el orgullo, tiene que menguar la autosuficiencia, tiene que menguar el odio, el rencor, la sed de venganza, la competencia, la autosuficiencia, la maldad, los celos, el ego, la envidia. Tiene que menguar todo aquello que es contrario a los frutos del Espíritu Santo. Entonces el Señor hoy nos llama a que nosotros lo busquemos todos los días y tengamos con Él koinonía. ¿Qué es koinonía? ¿Qué es eso? Koinonía es tener una relación íntima con el Señor. No que digamos como por ejemplo tuvo que decir Job, de oídas te había oído, o sea, él había escuchado el cuento de Dios, pero ahora te conozco. Así tenemos que decir nosotros, ahora te conozco, Señor. No es un cuento que me echó el pastor, que me echó la pastora. Ahora te conozco porque entro en tu presencia, Señor, porque recibo la revelación de tu palabra, porque tú me hablas, porque tú me guías, porque tú estás conmigo. Entonces, cuando nosotros empezamos a ser llenos del Espíritu Santo en esa koinonía, en esa intimidad con Él, vamos a ver todos estos frutos en nuestra vida. Vamos a ver que el amor en nuestra familia crece. Vamos a ver que la paz que sobrepasa todo entendimiento llena nuestras vidas, que puede estar pasando lo que sea, pero nosotros vamos a estar confiados de que Dios está con nosotros, que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros y que Él no va a permitir que el enemigo venga. Podrá venir, pero el enemigo no nos va a tocar. El maligno no nos puede tocar. El maligno no puede tocar los hijos de Dios. A los hijos de Dios que de verdad creen, a los que creemos. Amén. Entonces el Señor, cuando nosotros entramos más y más en su presencia, nos llena de benignidad, nos llena de bondad, nos llena de fe, nos llena de mansedumbre. Ya no andamos por ahí formándole lío a todo el mundo, peleando con todo el que se atraviese, sino que el Espíritu Santo de Dios empieza a darnos ese convencimiento de pecado. Y viene la alarma y te dice, mira, bájale 2, no pelees tanto. El Espíritu Santo se constricta cuando escucha que en la casa hay gritos, cuando ve que nosotros estamos peleando. Él se entristece. Entonces el Espíritu Santo empieza a hablarnos y nosotros sentimos cuando hacemos algo que no está bien, inmediatamente el Señor nos habla, porque el Espíritu Santo de Dios es una persona. Él nos habla.
nos habla a través en el pensamiento no, nos habla en el corazón, nos habla a través de la palabra, nos habla a través de algún hermano. Amén. Además de eso, el Señor nos da templanza y nos da dominio propio. Ya nosotros no andamos por ahí nerviosos, desesperados, afligidos, sino que el Espíritu Santo de Dios nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento y nos da ese dominio propio. Nos podemos controlar y hacer las cosas con la sabiduría de Dios. Y además de esto que nos da el Espíritu Santo, de todas estas riquezas que les he hablado, estas riquezas que perduran, que son perdurables, y además de estos frutos que se empiezan a manifestar en nosotros y por supuesto en nuestra familia, porque cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, todos los que están a nuestro alrededor empiezan a ser impregnados, como cuando nosotros cargamos un perfume y tocamos, empezamos a ser impregnados. Entonces, nosotros como esa luz, como hijos de Dios y como luz, tenemos el deber de alumbrar en nuestra casa, en nuestra familia, para que así como nosotros conocimos del Señor y el Espíritu Santo se aviva en nosotros, también pueda vivir en cada uno de los que nos rodean y pueda estar avivado en nuestro hogar y en nuestra iglesia. Además de eso, el Espíritu Santo nos da dones espirituales, que creo que Francis, yo no estaba aquí, pero Francis dio una clase sobre los dones que nos da el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando nosotros lo anhelamos, cuando nosotros lo buscamos todos los días y nosotros anhelamos su presencia y anhelamos su llenura, como dice el Salmo 23, que dice que la copa rebosa. Así nosotros debemos anhelar que nuestra copa rebose del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué va a rebosar? Para que ese rebose, ese óleo pueda tocar a todos los que están a nuestro alrededor. Cuando nosotros tenemos coinonía con el Señor y nosotros anhelamos los dones del Espíritu Santo, el Señor dice en su palabra que Él nos da palabra de ciencia, palabra de sabiduría, nos da discernimiento de espíritu. El Señor nos da lenguas, nos da interpretación de lengua, nos da palabra de profecía. El Señor nos da dones de fe, dones de milagros y dones de sanidades. Ahora yo pregunto, ¿prefiere usted tener dinero en el banco o usted prefiere tener estos dones? Yo prefiero estos dones. ¿Qué tú prefieres, Valentina? Los dones. Yo prefiero estos dones. ¿Por qué? Qué maravilloso nosotros poder hablarle a alguien. Por ejemplo, Norbert, el pastor, tiene el don de ciencia. El Señor le permite ver más allá. Y él a alguien le puede predicar y el Espíritu Santo le habla sobre esa persona. Nadie sabe, pero el Espíritu sí, porque el Espíritu todo lo escudriña, ¿verdad? Qué tremendo. Yo anhelo ese don. Yo lo anhelo. Y hoy aquí en este lugar, usted, a medida que yo voy hablando de estos dones, anhélelo. Porque si usted lo anhela, el Señor se agrada y el Señor hoy puede derramar estos dones aquí. Como Él quiera, porque Él es Dios y Él es el que sabe a quién se lo da, cómo se lo da y cuándo se lo da. Pero tenemos nosotros que anhelarlo para poder recibirlo. Palabra de sabiduría, qué hermoso nosotros poder dar un buen consejo, ¿verdad? Que venga alguien afligido. Voy a ir donde Kelly, porque Kelly es una mujer, una ungida de Dios. Kelly, tengo este problema, necesito que me ayudes. Mira, yo te aconsejo que hagas esto. El Espíritu Santo te da la sabiduría en ese momento para que tú puedas dar un buen consejo a aquel que lo necesite. El Espíritu Santo nos da discernimiento de espíritu, que nosotros podamos discernir si es del bien o es del mal, si viene de parte de Dios o no, si es un falso profeta, si es un falso maestro. El Espíritu Santo nos da discernimiento de espíritu, que nosotros podamos estar en cualquier situación y nosotros podamos discernir, oye, siento que esto no lo debo hacer, mejor me voy de aquí. ¿Por qué? Porque bueno, el Espíritu Santo te habla y te da discernimiento. Mira, esto que está aquí no es mío, no es de Dios. Entonces mejor. Además de eso, el Señor nos da dones de lenguas naturales y lenguas angelicales, habla la palabra del Señor. Nos da el Señor interpretación de lenguas, nos da palabra de profecía. En el momento que el Señor quiera, porque está el ministerio profético, pero está también esas palabras de profecía que lo da el Espíritu Santo en un momento
El Espíritu Santo puede tomar al hermano Poyoli y darle una palabra profética en el momento que el Señor decida para la persona que el Señor quiera, la persona que necesite en ese momento esa palabra profética. Eso lo hace el Espíritu Santo, es un don del Espíritu Santo. Además de eso, el Espíritu Santo nos da dones de fe, dones de milagros y dones de sanidades. Qué tremendo, ¿verdad? Yo prefiero estos dones que cualquier riqueza, porque yo estoy segura, primeramente, si yo busco el reino de Dios y su justicia, si yo busco su presencia, si tengo intimidad con Él, estoy totalmente segura que no voy a tener falta de ningún bien. Vamos a leer Isaías 11:2. Segura que con el Señor todo lo tengo. Amén. Isaías 11, versículo 2. Dice así: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Isaías estaba hablando aquí de nuestro Señor Jesucristo. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Y en el Proverbio 8 que leímos dice que este espíritu de sabiduría estaba desde antes de la creación. Desde antes de la creación, el espíritu de sabiduría ya estaba, porque es el espíritu de Jesús. ¿Y quién es el espíritu de Jesucristo? El Espíritu Santo. Y si nosotros tenemos el Espíritu Santo y somos templo y morada del Espíritu Santo, yo creo entonces que esos 7 espíritus de Jehová están también dentro de mí. ¿Cuáles son esos 7 espíritus? El Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Todos tenemos el Espíritu Santo, pero estos 7 espíritus que están aquí se desarrollan en cada uno de nosotros a medida que nosotros tengamos el conocimiento de la palabra de Dios, a medida que nosotros conozcamos más y más a nuestro Señor, a medida que nosotros lo busquemos cada día más y más. Entonces, esta llama, como vimos que la niña prendió ahorita la vela, esa llama, esos 7 espíritus se avivan en nosotros. Se aviva la sabiduría, la inteligencia, el consejo, el poder, el conocimiento y el temor de Jehová. Cuando nosotros buscamos al Señor en la intimidad, cuando nosotros buscamos su presencia, cuando nosotros recibimos la llenura del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a menguar nosotros y estos 7 espíritus, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, va a crecer dentro de nosotros. Hoy yo vengo aquí a hablarles a ustedes que nosotros tenemos la necesidad todos los días de buscar esa llenura del Espíritu Santo. Cada día nosotros tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios, Dios tiene expectativas con nosotros, así como nosotros la tenemos con Él, porque Él nos da un libre albedrío para que nosotros decidamos. Pero qué hermoso demostrarle nosotros nuestro amor a Dios en buscarlo, en servir en la iglesia, en buscar su presencia cada día, en estudiar la palabra, en escudriñar las escrituras, en llevarle una palabra a alguien que la necesite, a alguien que esté pasando por una situación difícil. A medida que usted más se ejercite en la palabra de Dios y en esa búsqueda íntima, esa llama va creciendo. Por eso es que la gente dice, los evangélicos son como locos, porque a medida que nosotros buscamos al Señor, no repetimos, no vamos a repetir ninguna oración, sino que nosotros vamos a la intimidad, a orar, a hablar con Él. A medida que nosotros los busquemos a Él, esa llama va a ir creciendo y vamos a tener cada día más sed y más hambre de su palabra y de su presencia. Cada vez que usted lo busque, usted va a quedar más enamorada del Señor. Cada vez que tú lo buscas, que el Señor te habla, que el Señor te revela la palabra, que tú ves los milagros de Dios en tu vida cada día, te vas a ir enamorando más y más del Señor. Yo digo, mi esposo y yo decimos que nosotros, nuestro proyecto de vida es servirle a Dios, porque estamos enamorados de Él. Estamos enamorados de Él. Riquezas en esta vida, no, de verdad que no han pasado por mi mente, te lo comentaba en estos días, Verónica. No ha pasado por mi mente hacer riquezas en esta vida.
por mi mente pasa es servirle al Señor, porque estoy enamorada del Señor. Estoy enamorada del Señor. Por eso cada día quiero servirle más y más, con más amor. Amén. Y así el Señor quiere que también cada uno de nosotros lo busquemos apasionadamente. Que lo primero para nosotros sea Él. Porque si el Señor nos llena con su presencia, con su Santo Espíritu, todo lo que usted quiera va a ser añadido. Absolutamente todo va a ser añadido. No vas a tener temor de nada. Cuando pones a Dios de primero en tu vida y lo buscas cada día y te llenas cada día de su palabra y de su presencia, no vas a tener temor de nada. Nada te va a dar miedo y nada te va a afligir, porque vas a tener la convicción y la certeza, como el primer tema que leímos en Segunda de Reyes, de que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Vas a tener la convicción y la certeza de que alrededor de nosotros hay ángeles. Vas a tener la certeza de que nosotros estamos dentro de un muro de fuego del Espíritu Santo, que el maligno no puede tocar a tu familia. Aunque escuches e inclusive aunque veas, mayor es lo que crees, mayor es lo que tú crees. Por eso dice la palabra de Dios: el que cree, todo le es posible. Si tú crees que Dios está contigo, si tú crees que tú el negocio que emprendas, el Espíritu Santo va contigo, el Señor va adelante, si tú lo crees, Dios va a abrir puertas de bendición. No vas a tener que esforzarte tanto, porque Dios te va a ayudar en todo. Pero tienes que creerlo. Tenemos que creerlo. Amén. Entonces, esta prédica, ¿cómo se llama? A ver si se acuerdan. Amén. Mi bienestar está en la llenura del Espíritu Santo. Apocalipsis 4, del 2 al 5 dice: ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 Espíritus de Dios. En el trono del Señor, yo quería hacer un dibujo, pero bueno, yo no pinto tan lindo. Pero Apocalipsis 4 dice que en el trono de Dios está Dios en el trono. Están los 4 seres vivientes. Están los 24 ancianos. Y además de eso está un candelabro. Dice: ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 Espíritus de Dios. Los 7 Espíritus de Dios están allá en el trono, pero también ya leímos que están en nosotros, porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, los 7 Espíritus de Dios, cuando recibimos a Jesús, ellos están dentro de nosotros y se van desarrollando a medida que tengamos comunión con el Padre. Amén. Dios hoy siembra en tu corazón que te esfuerces y que seas valiente. Esfuérzate en buscar al Señor. Esfuérzate. Si colocas el despertador en la mañana, haz como yo, no lo coloques al lado, porque lo apagas y sigues durmiendo. Coloca el despertador lejos, que te tengas que parar, porque el Señor dice que el que lo busca, el que lo busca lo hallará, pero dice que el que temprano lo busca lo halla. Entonces el Señor quiere que nosotros nos paremos de madrugada y antes de prender la lavadora, antes de revisar los mensajes en el celular, antes de tomar café y antes de hacer el desayuno, el Señor quiere que primero lo busques a Él. Que no escuches la licuadora, que no escuches el teléfono, que no escuches los carros, que no escuches el televisor, que estés sola con Él. Escoge un lugar en tu casa. Yo oro con mi esposo en el cuarto, pero yo oro en la cocina sola. Yo después bajo y oro sola, porque yo también tengo que decirle al Señor cosas que son mías, pues. Yo lo invito hoy a que haga lo que dice Josué, que se esfuerce y que sea valiente. No deja al Señor para la noche. No, primero voy a comer, me voy a la universidad, me voy al trabajo, primero voy y hago las diligencias que tenga que hacer, y de último en la noche, entonces, Señor, gracias por el día, y ni siquiera has orado, no has empezado a orar. Coloca tu despertador. Te invito hoy que a partir de mañana coloques tu celular, tu despertador lejos, y empieza por 15 minutos antes de tu hora habitual. Cuando ese despertador suene, te paras, apagas el celular y entras en ese lugar íntimo con el Señor. Habla con el Señor, porque Él es real. Dice
el Señor que hasta cuando estamos durmiendo Él nos ministra. O sea que aún estás durmiendo y Él está ahí. Él siempre está ahí. Lo que nos ausentamos somos nosotros, que no le damos el valor, no le damos el honor de su presencia. Él siempre está allí. Entonces te invito a que te esfuerces y seas valiente. Levántate temprano y dale ese primer lugar a Dios. Habla con el Señor y coloca tu día delante de Él. Coloca todas tus cargas, como dice Él. Los que estén cargados y cansados, entrégame tus cargas que yo te haré descansar. Entrégale en la mañana todo al Señor. Si tú haces eso, tú vas a pasar todo el día confiado. Vas a pasar todo el día confiado porque pase lo que pase, tú vas a decir, bueno, Señor, tendrás un propósito. Yo en uno de estos días salí, menos mal que había orado, porque todo me salió mal. Todo lo que fui a hacer no conseguí nada, perdí todo el tiempo, ¿verdad? Yo no me molesté por eso. Señor, gracias, porque tú tienes un propósito, Señor. Algo estabas haciendo conmigo, a lo mejor agarrando la paciencia y pisándola. El Señor, todo lo que a nosotros nos pasa es con un propósito cuando tenemos un llamado, cuando creemos en Él y tenemos un llamado.